El milagro en la montaña. Cómo una decisión cambió su destino. Imagina esto. Estás a más de 6.000 metros de altura, en una de las montañas más remotas y peligrosas del mundo. El aire es tan delgado que cada respiro duele. El frío te cala hasta los huesos, y a tu alrededor solo hay hielo, rocas y un silencio aterrador. Ahora, imagina que te has roto la pierna. No hay nadie cerca que pueda ayudarte. No hay forma de pedir rescate. Y lo peor, sabes que si no haces algo, morirás allí, solo y olvidado. Esta no es una escena de una película. Es la historia real de Joe Simpson, un escalador que desafió la muerte en los Andes peruanos y vivió para contarlo. Era el año 1982, y Joe Simpson, junto con su compañero Simon Yates, se propusieron escalar el Ciula Grande, una montaña de 6.344 metros en la cordillera de los Andes. No era una tarea fácil. La montaña tenía una reputación temible, con paredes verticales de hielo y grietas profundas que podían tragarse a un hombre en segundos. Pero Joe y Simon eran escaladores experimentados, jóvenes y llenos de confianza. Creían que estaban preparados para cualquier cosa. El ascenso fue agotador, pero lo lograron. Después de días de esfuerzo, alcanzaron la cima. Fue un momento de triunfo, de esos que te hacen sentir invencible. Pero en las montañas, el peligro nunca desaparece. De hecho, la mayoría de los accidentes ocurren durante el descenso, cuando el cansancio y la relajación juegan en tu contra. Y así fue. Mientras bajaban, Joe pisó una cornisa de hielo que parecía sólida, pero no lo era. El hielo se rompió bajo sus pies, y Joe cayó varios metros, golpeándose contra las rocas. El impacto fue brutal. En un instante, su pierna derecha quedó destrozada. El dolor era insoportable, pero el verdadero horror vino cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. En una montaña como esa, con una pierna rota, no había forma de bajar por su cuenta. Y no había nadie más cerca que Simon. Simon sabía que estaban en problemas. No tenían equipo de comunicación, no había forma de pedir ayuda, y el campamento base estaba a kilómetros de distancia. Pero Simon no estaba dispuesto a dejar a Joe atrás. Decidió que lo bajaría él mismo, usando una cuerda. Era una tarea casi imposible, pero no tenían otra opción. Así comenzó el descenso. Simon anclaba la cuerda en el hielo y bajaba a Joe poco a poco, metro a metro. Era lento, agotador y peligroso. Cada movimiento era una batalla contra el frío, el viento y la gravedad. Pero lo estaban logrando. Hasta que llegaron a un acantilado. El acantilado era una pared vertical de hielo y roca, y Simon no podía ver qué había debajo. Bajó a Joe con la cuerda, pero de repente, Joe quedó colgando en el aire, sobre un precipicio. Simon no podía verlo, no podía oírlo, y no tenía forma de saber si Joe estaba vivo o muerto. Lo único que sabía era que la cuerda lo estaba arrastrando hacia el borde. Si no hacía algo, ambos caerían al vacío. Fue entonces cuando Simon tomó la decisión más difícil de su vida, cortar la cuerda. El sonido del cuchillo rasgando la cuerda fue seguido por un silencio aterrador. Joe cayó en una grieta profunda, un abismo de hielo y oscuridad. Simon lo dio por muerto. No había forma de que alguien sobreviviera a una caída así. Con el corazón destrozado, Simon continuó el descenso solo, luchando contra la culpa y la desesperación. Pero Joe no estaba muerto. Milagrosamente, la caída no lo mató. Había aterrizado en una cornisa de hielo dentro de la grieta, pero estaba gravemente herido, con la pierna rota, deshidratado y al borde de la congelación. Lo peor era saber que nadie vendría a buscarlo. Simon pensaba que estaba muerto, y no había nadie más en la montaña. Si quería vivir, tendría que salir de allí por su cuenta. Y así comenzó la odisea de Joe. Durante los siguientes 3 días, Joe se arrastró por el glaciar, empujándose con las manos y arrastrando su pierna rota. El dolor era insoportable, pero lo ignoró. No tenía comida ni agua, así que derritió hielo con sus manos para beber. El frío era tan intenso que sentía que se congelaba por dentro, pero siguió adelante. Cada metro era una batalla, cada respiro una victoria. Lo más increíble fue que Joe no solo logró salir de la grieta, sino que también encontró el camino de regreso al campamento base. Fue un viaje de más de 10 kilómetros, a través de un terreno traicionero y helado. Cuando finalmente llegó, estaba al borde de la muerte, pero estaba vivo. Simon no podía creerlo. Cuando vio a Joe arrastrándose hacia el campamento, pensó que era una alucinación. Pero era real. Joe había sobrevivido contra todo pronóstico. Esta historia es un testimonio del poder de la perseverancia, la fuerza del espíritu humano y la importancia de nunca rendirse. Joe Simpson no solo sobrevivió a una situación imposible, sino que también nos enseñó que, incluso en los momentos más oscuros,
hay una oportunidad para seguir adelante. ¿Qué obstáculos estás enfrentando hoy? ¿Qué montaña parece imposible de escalar? Recuerda la historia de Joe Simpson. Recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, hay una salida. No te rindas. Sigue adelante, paso a paso, porque cada decisión que tomas puede cambiar tu destino. Juntos podemos superar cualquier montaña. Recuerda. En 1982, los escaladores Joe Simpson y Simon Yates se propusieron conquistar el Ciula Grande, una montaña de 6.344 metros en los Andes peruanos. Tras un ascenso agotador, lograron alcanzar la cima, pero el verdadero desafío comenzó durante el descenso. Joe sufrió una caída brutal que le rompió la pierna, dejándolo incapacitado en una montaña remota y sin posibilidad de rescate. Simon, decidido a salvar a su compañero, intentó bajarlo usando una cuerda. Sin embargo, al llegar a un acantilado, Joe quedó colgando sobre un precipicio. Simon, sin poder sostenerlo y arriesgando su propia vida, tomó la dolorosa decisión de cortar la cuerda. Joe cayó en una grieta profunda y fue dado por muerto. Milagrosamente, Joe sobrevivió a la caída. Durante 3 días, arrastrándose con una pierna rota, sin comida ni agua, y enfrentando temperaturas bajo cero, logró salir de la grieta y recorrer más de 10 kilómetros de terreno helado para llegar al campamento base. Su hazaña es un testimonio de perseverancia, valentía y la fuerza del espíritu humano. ¿Qué montaña estás escalando en tu vida? No te rindas. Comparte esta historia con alguien que necesite inspiración y suscríbete para más relatos como este. Juntos podemos superar cualquier desafío.